Dios bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, Ministerios de Benecer, Viva la Familia. Les saluda también la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que está aquí a un lado de un servidor, la hermana Sayan Yamilet, quien está ahí con la cámara, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar trayendo la segunda parte del tema, el perfeccionamiento de los justos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y suplicamos tu presencia, Señor. Suplicamos tu gracia, tu espíritu, que esta noche, Señor, tú nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre de Jesús. Envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, y que podamos ser ministrados, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, el día de ayer estuvimos hablando acerca de que, para empezar, ¿verdad?, la ley no perfecciona a nadie, porque la Biblia dice allá en Hebreos que no nos acercamos al monte Sinaí, ¿verdad?, sino que nos acercamos al monte Sión. Entonces la ley no perfecciona. Hemos hablado que los justos deben ser perfeccionados, que nosotros, aunque ya hemos sido justificados, tenemos que ser perfeccionados, llevados a otro nivel, hermanos, en el que nosotros no solamente seamos pues declarados inocentes, sino que ahora nosotros podamos caminar con la ayuda del Señor en perfección. Entonces, mire que la palabra del Señor corrobora en Hebreos 7:18, en la traducción lenguaje actual, dice: así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. No sé por qué, ¿verdad? Mucha gente se sigue aferrando a la ley y a guardar días y a abstenerse de alimentos. Pero bueno, esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso dice, ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor, y eso nos permite que seamos sus amigos. Entonces, en este nuevo pacto, que es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente al Padre, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, y nos permite a nosotros llegar al nivel de amigo de Dios. Entonces, hablamos pues de esto. Hebreos 12:22 dice: por el contrario, os habéis acercado al monte Sión, que es la iglesia de Cristo, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Eso dice Hebreos 12:22, pero veamos lo que dice Hebreos 12:23, un verso después: a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos o en el cielo, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Y miren, esto es lo que quiero que usted hoy enfoque. Dice: a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Eso está tremendo, hermano. Si le ponemos un poquito de atención, veremos que aquí habla de espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Entonces, hermanos, estamos hablando de gente que no solamente ha sido justificada, sino que ahora han llegado, hermanos, al pináculo de lo que es
hermanos, la vida en Cristo, que es la perfección. Entonces, eso es interesante, hermanos, porque los justos debemos ser perfeccionados. Ya explicamos el día de ayer, bueno, la semana pasada más bien, si le bajas un poquito, hija, poquito. La semana pasada hablamos de que nosotros somos justos. Nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Romanos 5:1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya hemos sido justificados. Hemos sido declarados limpios, hemos sido declarados inocentes delante de Dios, aun cuando sabemos que hemos fallado. Eso no se puede entender, hermanos, sin fe. La persona incrédula no va a aceptarlo. Simplemente va a decir, eso es una necedad, una idiotez, dirá la gente, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, esto se acepta por la fe. Entonces, los justos deben ser perfeccionados. Y esto lo dice ahí mismo, ¿ves? Donde leímos Hebreos 12:23. Dice, y a los espíritus, dice la Biblia en las Américas, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que los justos van a llegar a la perfección, pero la Biblia latinoamericana dice, al que rodea los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, y habla de un proceso. Esto lo vimos ayer. Y luego la Biblia Oro, la versión Oro, dice, y a los espíritus de los justos ya perfectos o bienaventurados. Es decir, 7 veces felices, dichosos, afortunados. Entonces, hermanos, porque es una gran fortuna que nosotros hayamos sido declarados justos, pero es seremos perfectamente felices cuando ya seamos, hermanos, perfectos. Ahora, mire, voy a darle otra versión, la Biblia CAS, dice, a los espíritus de los redimidos que ya han sido hechos perfectos. Entonces, nosotros no nos hacemos perfectos, sino que nos hacen perfectos. ¿Quién nos hace perfectos? Bueno, veremos esto más adelante. La Biblia NBE dice, a los espíritus de los justos llegados a la meta. Entonces los justos debemos llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La perfección. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Entonces, hermanos, mire cómo nos dice acá en la Biblia, Nueva Traducción Arca Fernández. Dice, a los espíritus que habiendo vivido rectamente han alcanzado la meta. Entonces, Dios va a hacer una parte y nosotros vamos a hacer otra. Hay cosas que Dios va a hacer que nosotros no podemos hacer, y hay cosas que a nosotros nos corresponde hacer que Dios no va a hacer por nosotros. Entonces, veamos, hermanos, acá en la traducción lenguaje actual. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas. Y luego dice que Dios hizo perfectas. Entonces ya aquí está especificado, Dios es el que nos hace perfectos. La traducción Nuevo Mundo, que es una traducción que hay que tener cuidado, ¿verdad? Como cuando alguien come pescado. Cuidado con las espinas. Y dice, y a las vidas espirituales de justos que han sido perfeccionados. Porque, hermanos, nosotros recibimos vida espiritual cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y esa vida es una vida Zoe, la vida espiritual. No la vida biológica, porque nosotros desde que, hermano, nuestro embrión, pues ya se da la fecundación más bien en el cuerpo de nuestra madre, ya nosotros tenemos vida biológica. Pero la vida espiritual es la vida Zoe que Cristo da.
Y a partir de ahí, hermanos, comenzamos nosotros a ser justificados y comienza el proceso del perfeccionamiento. La palabra de Dios para todos dice, y a donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser llevados desde la justicia o desde la justificación más bien hasta la perfección, hermanos, para que podamos ser aprobados, no reprobados. Entonces, hablamos también, hermanos, que Jesús es el justo perfeccionado. Eso es tremendo, hermano. Y todo esto está en la palabra del Señor. Mire cómo nos dice la Biblia. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, porque hermanos, aquí hay que entender algo. El Cristo preencarnado, el Cristo encarnado y el Cristo glorificado. Muy distinto. El Cristo en los días de su carne no sabía el día ni la hora en que había de venir. ¿Sí? No lo sabía, estaba en la carne, estaba aquí, pues se había hecho hombre. Pero ahora, como el Cristo glorificado que está a la diestra del Padre y que es Dios, hermanos, Él ya sabe. Él sabe el día y sabe la hora y sabe el tiempo en que ha de ser su venida. Entonces, dice la Biblia, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí está haciendo alusión, hermanos, a lo que sucedió en el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos. En el monte de los olivos había un huerto que se llamaba el huerto del Getsemaní, a donde el Señor se fue con 3 de sus discípulos y fue a orar porque su alma estaba afligida y su oración era: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, yo no quiero morir. En otras palabras, Cristo todavía tenía voluntad propia. Él pudo haber desobedecido las órdenes del Padre. Sin embargo, su oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y regresó a donde estaban los otros discípulos, los halló durmiendo y se regresa otra vez a la oración y vuelve a decir lo mismo, las mismas palabras: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. 2 veces, tratando pues de llegar o ver si se podía alguna otra forma de salvar a la humanidad. Y él decía: Padre, si es posible que yo no pase por todos esos sufrimientos, por esa agonía, por esos padecimientos, por esa aflicción. Padre, si es posible que haya una vía corta. Entonces, él dijo al final: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces había una batalla entre la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, sujetó y sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, veamos lo que dice Hebreos 5:8, el siguiente verso. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué tremendo, hermano. Por medio del padecimiento, nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia. Entonces, a veces, hermanos, el padecimiento puede hacernos que aprendamos a obedecer a Dios. Cuando nosotros sujetamos y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No sé cómo decirlo, supeditamos. Así es. Poner debajo de.
La voluntad del Padre de Dios debe estar encima y la voluntad nuestra debajo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, hermanos, cuando eso sucede en medio del padecimiento y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, entonces mire lo que dice la Biblia en Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo padeció para aprender obediencia y de esa obediencia fue llevado al perfeccionamiento. Fue perfeccionado. Entonces a mí me llamó la atención mucho, hermano, este texto. Porque dice, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a él. Porque él padeció. Pero en ese padecimiento obedeció. Y en esa obediencia fue llevado al perfeccionamiento. Ahora, este texto no es solitario, hermano. Miren lo que dice acá otro texto. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado por medio de aflicciones. Por medio de aflicciones. Eso está tremendo. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones, por padecimiento. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Entonces, mis hermanos, mire qué más nos dice acá Hebreos 2:10. En esta versión, traducción lenguaje actual del texto que acabamos de leer, dice, Dios hizo todas las cosas para él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Y dice, para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo. El Padre tenía que perfeccionar a Jesucristo y dejarlo morir. Pues Jesucristo es el Salvador de ellos, de los que creen pues en Él. Entonces, hermanos, lo que yo estoy aquí puntualizando, especificando, subrayando, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, siendo justo, fue perfeccionado en medio de la aflicción, en medio de los padecimientos. Ahora, por este Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y por la voluntad del Padre, debemos ser perfeccionados como Él. Y eso está tremendo porque entonces algunos teólogos dicen que el cristiano no debe sufrir. Es más, hermanos, hay una iglesia que dice, pare de sufrir, ¿verdad? Y creo que son amigos de Pelé, algo así. Y estos dicen que el cristiano no debe sufrir. Los hijos de Dios no deben pasar sufrimientos. No es cierto eso. Es falso. Es un mensaje, es un evangelio falso. Ahora, nosotros tenemos que ser perfeccionados. Y mire cómo dice acá la Biblia, hermanos. Primero que nada, ¿verdad? Perdón. Antes que eso, antes que veamos ese texto, veamos qué elementos o qué cosas o qué usa Dios para perfeccionarnos. Nada más le voy a dar una pequeña lista hay muchas más, tal vez, pero yo lo que encontré, pues, quiero dárselo. Por ejemplo, los 5 ministerios. Dios los usa para perfeccionarnos. Su gracia, Dios la usa para perfeccionarnos. Su misericordia, la usa para perfeccionarnos. Su amor,
su palabra, la Santa Cena, su sangre, el Espíritu Santo, la oración, su visitación. Y hermanos, aunque usted no lo crea, esto es para replay, también la tribulación y la gran tribulación la va a usar el Señor para perfeccionar a muchos que no quieran perfeccionarse en este tiempo. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, vamos entonces a entrar, hermanos, al tema de hoy, que tiene que ver con esto, el perfeccionamiento de los justos. Dios usa elementos, o Dios usa muchos medios para perfeccionarnos. Comenzamos. Por ejemplo, la instrucción del Señor nos perfecciona. Mire, la instrucción nos perfecciona. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro. Un discípulo es alguien que está recibiendo instrucciones, alguien que está aprendiendo, es un aprendiz. Y dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, los discípulos, hermanos, no pueden ser más que su maestro. Dijo el Señor, si en el árbol verde hacen todas estas cosas, imagínense qué no harán con el árbol seco. O sea, si con el Hijo de Dios hicieron todo lo que quisieron, imagínense qué no harán con nosotros, hermanos. Digo pues por los que dicen que los cristianos no deben sufrir, no deben pasar padecimientos. Si Cristo es nuestro maestro, perdón, si Cristo es nuestro instructor, entonces, hermanos, no podemos ser más que el maestro. Si Él sufrió, nosotros también sufriremos por Él. Y si Él murió y morimos por su causa, entonces el Señor, hermanos, va a llevarnos a un nivel de perfección. Ahora, aquí hay otro punto que es importante que lo analicemos. La Biblia Castilian dice, no está el discípulo por encima del maestro, pues el perfectamente instruido será a lo más como su maestro. ¿Qué mejor maestro, hermanos, tenemos? Él nos instruye perfectamente para que lleguemos a ser, hermanos, perfeccionados. La palabra que el Señor usa es perfecta. Los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra del Señor es perfecta. Y esa instrucción es perfecta, hermano. No necesitamos filosofías, psicologías, no necesitamos nada de eso, sabiduría humana, humanismo. Necesitamos la palabra del Señor para llegar a la perfección. Porque es la palabra la que nos perfecciona. No son las frases célebres de Mahoma, las frases célebres de Buda, las frases célebres de Carlos Darwin, las frases célebres de tanta gente importante, hermanos, en la historia del ser humano. Pero la palabra de Dios es la que viene a perfeccionarnos. Es útil para perfeccionarnos. Entonces, hermanos, pero aquí puntualicemos. Nosotros no podemos ser más que el maestro. Si él sufrió, también nosotros. Si él para aprender obediencia tuvo que padecer, algunos hermanos no entienden eso. Quieren que la vida sea color de rosa, todo. Piensan que le va a ir bien todo en la vida. No, hermano. Perdón, pero en las páginas de nuestra historia hay páginas en las que quisiéramos, hermanos, pegar unos borrones, pero está escrito con tinta indeleble. Ya no podemos borrar nuestra historia. Y por esas causas hemos padecido y hemos aprendido. Entonces,
hermano, nadie dicen que nadie aprende en, ¿cómo se llama? En pellejo ajeno. Aunque dicen también, ¿verdad? El refrán popular dice que cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Es decir, ¿ya viste lo que le pasó a tu vecino? Cuídate. No, pero hay gente que no se cuida y ¡pum! Pasamos por ahí, hermano, y cometemos los mismos errores. Por eso, ¿verdad? Ese cantante decía, siempre caigo en los mismos errores. Siempre tropiezo en la misma piedra. Entonces, mis hermanos, pasamos entonces a lo siguiente. Estamos hablando del perfeccionamiento. La instrucción por medio de la palabra del Señor nos perfecciona. Por eso es necesario que usted se discipule, ¿verdad? Le invito para que los viernes, hermano, yo le hice una invitación a toda la iglesia de Ministerios Viva la Familia. Los hermanos que se congregan aquí, los hermanos que se congregan en Libertad, porque todos tenemos que ser discipulados y perfeccionados. Ahora, buscar al Señor también nos perfecciona, hermano. Tenemos que buscar la perfección. Mire lo que nos dice la palabra del Señor acá, hermanos, 2 Corintios 13:11. El apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos de Corinto, le dice, para terminar, hermanos, deseo que vivan felices. Esa es traducción lenguaje actual. Dice, y que busquen la perfección en su vida. Entonces, Dios nos perfecciona, pero nosotros también tenemos que buscar la perfección. Dios nos santifica por su palabra, por su espíritu, por su sangre, por su poder, por su gracia, pero nosotros también debemos buscar la santidad. Estoy hablando de perfección, pero estoy poniendo un ejemplo, la santidad. Entonces, hermanos, debemos buscar la perfección en nuestra vida. Y dice, anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, la búsqueda es otro de los elementos que nos va a ayudar, ¿sí?, a alcanzar la perfección. Tenemos que buscarlo, tenemos que poner de nuestra parte. Debe haber voluntad nuestra y incluso, hermanos, aun cuando nuestra carne y nuestra alma no quieran la perfección, nuestro espíritu anhela la perfección. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestro espíritu a perfeccionarnos. Los 5 ministerios, otro de los elementos que Dios usa para perfeccionarnos. Mire, la Biblia dice, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, el Señor Jesucristo, a unos apóstoles. Hay quienes creen que no hay apóstoles ya. Y pues con la pena, bueno, no con la pena, sino con la alegría de que sí lo hay. Hermanos, los apóstoles, dicen algunos que son 12. Pero el apóstol Pablo ya serían 13. Y Santiago. Y Judas, que también escribieron, hermanos, cartas. Y que son llamados apóstoles. Esos 2 no están entre los 12. Esos 2 son hermanos de Jesucristo. De Jesús más bien. Entonces, hermanos, ya estamos hablando de 15 y podemos mencionar mucho más, pero vamos a llevar la fiesta en paz. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. La mano poderosa de Dios, ante el cual dice la Biblia que debemos nosotros someternos. Someteos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Efesios 4:12.
a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted, yo. A fin de perfección. Entonces hay justos que no son perfectos y hay santos que no son perfectos. Entonces los 5 ministerios, el propósito por el cual Dios o el Señor los constituyó fue perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca en todas las áreas. Entonces tenemos que desarrollarnos, perfeccionarnos, hermanos, pero no por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos, sino, hermanos, con la ayuda de los 5 ministerios. Por ello nosotros tenemos que reconocer a un ministro como pastor. Por eso nosotros hablamos de la administración también. Por eso hablamos, hermanos, que hay que sujetarnos a un ministro. De lo contrario, no podemos avanzar hacia la perfección. Ahora, pasemos entonces a otros. Mire, el día del Señor también va a ser usado para perfeccionar. El día del Señor, hermano, no es la venida de Jesucristo. El día del Señor se refiere a la tribulación y a la gran tribulación. 7 años. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. La última semana de Daniel. Entonces, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, veamos. Dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, es decir, estando seguro, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Otras versiones dicen hasta el día del Señor. Entonces, hermanos, esto coincide con lo que dice Apocalipsis, que el ángel le mostró donde estaban una gran multitud, hermanos, vestidos de vestiduras blancas. Y entonces le dijo a Juan, le preguntó el ángel, ¿sabes quiénes son estos? Y entonces el apóstol le dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, yo no lo sé, no sé quiénes son, pero tú sí lo sabes. Y entonces le dice, estos son los que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación. Entonces, hermanos, en la gran tribulación, mucha gente que ya conoció a Cristo va a ser llevado a la perfección, al perfeccionamiento. Es decir, que en el periodo de gracia que estamos viviendo no quieren perfeccionarse, no quieren obedecer. Está bien, le dice el Señor, ok, entonces voy a esperar un poquito y te voy a meter en el horno de fuego 7 veces calentado, que es la tribulación y la gran tribulación. Y ahí es donde muchos hermanos van a doblar sus manitas. Ahí es donde muchos van a decir, ahora sí, Señor, te voy a buscar. Porque la verdad, hermanos, hay gente, me voy a poner ahí, habemos personas que a menos que nos presionen, hacemos las cosas. Pero como aquí en la iglesia, ¿verdad? El evangelio no se impone, sino que se expone. No se impone la autoridad, sino que usted la reconoce. Yo no me voy a poner a pelear con ninguno. ¿No quiere conectarse? Que hermano, yo ya lo invité 4 o 5 veces. Ya le dije, hermano, conéctate. No quieren. Siempre va a haber un pretexto. Siempre va a haber, es que fíjese que me pasó esto, es que fíjese que otro. Eso lo veo en la escuela, ¿verdad? Voy a revisar tareas y me dicen, ay maestro, es que no saqué las copias, ay maestro, es que viera lo que pasó, ay maestro, viera lo que... Y siempre hay un pretexto. Está bien, pero usted, su niño no me entregó tarea, lo siento, ¿verdad? Porque siempre pretexto va a haber. Igual, hermano, mucha gente en este tiempo de gracia no está aprovechando esta oportunidad. Entonces va a venir el tiempo
en el que tendrá que ser perfeccionado, hermanos, en el horno de fuego. Entonces, en ese sentido, la tribulación y la gran tribulación, hermanos, cumplen un propósito de perfeccionar a los que son, ¿cómo le llaman a estos que no pagan a tiempo en Coppel? ¿Cómo se le llama? A los que somos o a los que son morosos en lo espiritual, que van dejando las cosas para después. Dice, oh, procrastinación creo que le llaman. Procrastinan, es decir, mañana lo hago. No, fíjate, domingo, voy hasta el otro. Hermano, ¿quién sabe? Oiga lo que le voy a decir. No sabemos si vamos a seguir haciendo cultos. No lo sabemos. Y algunos tal vez hasta le alegren. ¡Ay, qué bueno que no va a haber culto ya! En lugar de ponernos tristes, ¿verdad? Y a mí me dio tristeza. Hoy estaba escuchando el tema que dio el apóstol el viernes, porque vengo atrasadito con los temas del apóstol. Y entonces decía, a partir de ahora ya no va a haber cultos presenciales. Lo vamos a hacer todo de manera virtual. Y no me lo va a creer, hermano, pero mi corazón me duele por eso. Porque lo que desciende por la cabeza baja hasta el borde de la vestidura. Y yo no quisiera que cerráramos el templo otra vez por causa de la pandemia. Pero no estoy tratando de espantar a nadie, solamente debo decirle, en la escuela de mi esposa hay maestros con COVID. En la escuela de nosotros, donde yo estoy trabajando ahora, también. 4 niños, por lo menos, no se presentaron al examen diagnóstico porque tienen problemas que puede ser que sea COVID. No digo que sea COVID, pero puede ser que sea. Algunos presentaron tos, gripa y otros síntomas. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos? El Señor nos está dando oportunidades para que nosotros mire, no nosotros pues, sino para que nos dejemos perfeccionar por el Señor. Este es un tiempo de perfeccionamiento, mis amados hermanos, y el Señor nos está pasando por padecimientos, porque los padecimientos perfeccionan, hermano. Mire qué dice la Biblia acá, primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, mis hermanos, ¿cómo lo hacemos? Los padecimientos nos llevan a la perfección. Por eso el apóstol Otoniel Ríos Paredes, el padre espiritual de mi apóstol Sergio Enríquez, decía que cuando un cuerpo no sana es porque Dios está tratando con su alma, está perfeccionándola. Hermano, yo por eso le decía, el año pasado a mí me dio COVID. Y el Señor me pasó por el fuego. Y tuvo que pulir, hermano, aquellas cosas, aquellos picos que estaban mal en mi vida. No soy un asesino, tal vez no soy alguien tremendo, pero sí he cometido fallas. Y entonces Dios tiene que pulirnos y Él quiere perfeccionarnos. Él nos ama tanto, hermanos, que está dispuesto hasta, mire, como el padre con el hijo. A veces tiene que agarrar el cinturón con el niño, obviamente, ¿verdad? Cuando ya están grandes, ya no es lo mismo, pero cuando están pequeños uno lo va corrigiendo y lo va corrigiendo, y a veces duele más a uno corregir al hijo o a la hija, hermanos, que a ellos mismos. ¿Por qué? Porque es necesario a veces el padecimiento, hermanos, un poco de tiempo. A mí me duele mucho, ¿verdad? Cuando veo que mi nieto quiere ver la televisión y mi hija
le dice, no la vas a ver, acabas de ver, hace una hora estuviste viendo televisión, y yo acá, mi corazón, como mi corazón de abuelo, ¿verdad? Porque cuando fui padre, o cuando sigo siendo padre, pero cuando me tocó a mí criar a mis hijos, pues yo fui duro. Y ahora veo que mi hija lo hace y yo quisiera intervenir, pero no porque no me corresponde a mí, no quiero ser metiche. Le corresponde a su mamá y a su papá corregirlo, instruirlo, educarlo y a veces castigarlo. Y el Padre Celestial muchas veces, hermanos, nos pasa por padecimientos, por un poco de tiempo. No va a ser para siempre, pero va a ser un poco de tiempo para perfeccionarnos. Pero también, hermanos, la visitación del Señor a nuestras vidas nos perfecciona. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 101, verso 2, dice, quiero triunfar en el camino de perfección. Él anhelaba llegar a la perfección. Así que, hermano, mire, ese mismo sentir que había en este salmista, que tal vez, ¿verdad?, sea David, no lo investigué bien, que haya ese sentir, quiero triunfar en el camino de la perfección, yo quiero llegar, no importa lo que la gente diga de usted. Tal vez la gente ya te etiquetó que eres enojón, que eres enojona, que eres, no sé, chismoso, pleitisto, no sé cómo te hayan etiquetado. No importa cómo te haya etiquetado la gente, pero si en tu corazón y en tu espíritu y en tu mente espiritual quieres triunfar en el camino de la visitación, tienes que pedirle al Señor que te visite. Visítame, Señor. Dice, ¿cuándo me visitarás? No está anhelando la visita del pastor. Perdón, hermano. Porque hay gente que dice, yo ya no llego porque el pastor ni me ha venido a ver. Por favor, si cuando usted se enferma, no va a decirle al doctor que le vaya a ver su casa. Usted se va al hospital. Usted va y va al consultorio. Pero si usted ha fallado o cualquier cosa, no viene al templo, sino espera que lo vayan a ver. Ahora, yo quiero que usted sepa esto. Si usted quiere triunfar en el camino de la perfección, debe pedirle al Señor, Señor, ¿cuándo me visitas, Señor? Ven, visítame. Necesito que me visites. Como decía aquel canto, necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer. Necesitamos que el Señor nos visite, que toque otra vez nuestro espíritu, nuestra alma, que nos ministre con su poder. Hermanos, que volvamos a recibir, que volvamos a sentir su presencia a cada momento en nosotros, que nos dé un avivamiento. Porque si queremos triunfar en el camino de la perfección, si no queremos ser derrotados en esta carrera hacia la perfección, necesitamos la ayuda del Señor. No podemos solos. No. Perdón, hermano. Ay, hermano, yo viera cómo ayuno y cómo oro y cuando venga a ver, ¡pum!, otra vez. No, es que usted lo quiere hacer con sus propias fuerzas, por sus propias pistolas. No. Tiene que ser con la ayuda del Señor. La visitación del Señor es importante. Y a veces, hermanos, el Señor nos visita y no nos damos cuenta. El Señor se sentó frente a Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados y a los profetas. Y en esos textos le dice, si conocieras el tiempo de tu visitación. Allí estaba el Señor y no lo reconocieron, no lo recibieron. Hermanos, que el Señor nos visite para que podamos conducirnos, porque dice, quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás?
Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Hermano, porque si hay un lugar donde a veces no vivimos la vida cristiana, es en nuestra propia casa, en el cuarto, en el baño, allá en la intimidad donde nadie nos ve, donde nadie ve lo que estamos viendo en el celular, lo que estamos viendo a 10 horas de la noche en la televisión, donde nadie ve lo que estoy buscando en internet. Hermano mío, dice este salmista, quiero triunfar, quiero llegar al camino de la perfección. Por favor, visítame. Y ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conducirme aún en la intimidad de mi casa, en la intimidad de mis pensamientos. Quiero conducirme con integridad de corazón. Su Espíritu Santo y su palabra nos perfeccionan, hermano. Por eso es que, ¿verdad? Yo insisto, y estoy de terco. Y perdón, hermano, pero yo sí soy terco. Tal vez, ¿verdad? A usted le caiga mal en algún momento. Hay hermanos que hasta se molestan, ya ni los tengo ¿verdad? En el Facebook, porque pues llega el momento en que están hastiados. Les hastió el maná. Ya no quieren comer maná. Quieren carne. Entonces, hermano, pero escuche, el Espíritu Santo y la palabra nos perfeccionan. Mire cómo dice acá la palabra del Señor. Cantares 5:12. Sus ojos como palomas. Las palomas son figuras del Espíritu Santo, hermano. Los ojos tienen que ver con la visión. ¿Hacia dónde estamos enfocándonos? ¿Sabe usted que las palomas, hermanos, no tienen una visión muy grande, digámoslo así, como lo tiene el águila u otras aves? Las palomas, hermanos, tienen un enfoque solamente. Se enfocan en una sola cosa. Por eso dice sus ojos como paloma. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos guíe y abra nuestros ojos espirituales para que nosotros fijemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Que nosotros podamos decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que nuestro enfoque esté en Jesucristo, hermanos. Por eso la ayuda del Espíritu Santo, que nuestros ojos sean como palomas, guiados por el Espíritu Santo, pero dice, y que tengamos el enfoque en la palabra del Señor, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche, y dice, a la perfección colocadas. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos, con la perfección? Mucho, hermano. Sin el Espíritu Santo no podemos llegar a la perfección. Sin la palabra de Dios y sin tener un enfoque en Jesucristo, hermanos, solamente en Él, no podemos ser perfeccionados. Que nuestros ojos estén perfectamente colocados. ¿Y eso qué significa, hermano? Que no estemos viscos espiritualmente. Perdón, si hay alguien que tenga algún problema en la vista, perdón. Pero, o sea, hay gente que está viendo para acá, para Cristo, y otro está viendo para el mundo. Como el cangrejo, ¿verdad? Entonces, mire, la Biblia Kadosh dice, y puestos correctamente. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo. Como Moisés, que puso los ojos en el invisible, como viendo al invisible. Como lo que le acabo de decir, que el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. No, pero en los montes no, dice. Alzaré mis ojos más arriba, de donde viene mi socorro, al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, ahí y de esa forma es como vamos a ser perfectos, poniendo nuestra mirada en Jesucristo.
no en la gente, porque hermanos, todos cometemos errores, todos fallamos y todos vamos hacia la meta. Todos queremos llegar a la perfección y yo quiero llegar a la perfección. No soy perfecto. Nunca he sido perfecto. Entonces, hermanos, pero también la oración nos perfecciona. Hermanos, la oración de los ministros es muy importante, pero la oración de usted también. Dice en 2 Corintios 13:9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y dice, y aún oramos por vuestra perfección. El apóstol Pablo oraba por los hermanos de Corinto para que fueran perfectos. Hoy vamos a hacer una oración, hermanos, por nosotros mismos. Y yo quiero orar por usted. Usted ore por mí. Y luego oramos también por nuestros hermanos de la congregación, por nuestros hijos, por su familia, por todos. Y que le digamos, Señor, hoy queremos orar para que nuestros hermanos sean perfectos. Primero, Señor, para que yo sea perfecto. Pero también por mi pastor, Señor, porque a veces mete la pata. Porque él también quiere ser perfecto, Señor. Y oremos también por nuestros hijos. Nuestros hijos son seres humanos, como nosotros, como usted. Perdón, hermana, hermano, usted que quiere hijos que no cometan errores, por favor. Ya no se acuerda de usted cuando estaba joven. También cometió errores. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia. Oh, Señor, queremos llegar a la perfección. Queremos llegar, Señor, a la meta. Parece algo inalcanzable, parece muy lejos. Pero no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, es con tu ayuda. Por favor, esta noche, Espíritu Santo, ministranos y oramos para que nos ayudes a llegar a la perfección. Oramos por nuestros hermanos, Señor, para que también ellos puedan llegar a la perfección. Oramos, Señor, para que nuestros ministros, los pastores, nuestros pastores, en este caso mi pastor, Señor, el apóstol Sergio Enrique, su familia, lleguen a la perfección. Padre, oramos para que en este caso mi esposa llegue a la perfección. Oro para que mis hijos lleguen a la perfección. Señor, cometeremos errores y cometerán otros errores nuestros hermanos, mas todos vamos en esta carrera. Por favor, extiende tu mano, tómanos de tu mano y llévanos a la meta. Por favor, no nos dejes solos. Requerimos tu ayuda. No podemos hacerlo, Señor, sin tu ayuda. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ser despedidos. Solamente déjenme decirle que el día de mañana vamos a continuar con este tema, que para mí es un tema interesante, ya que, hermanos, cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Por favor, no nos quedemos, no se quede. Busquemos al Señor. Dios les bendiga.